deseara. MVP de varias cosas, empezando por Visual Studio y en este momento con SharePoint, pero claro, en realidad en mi devenir a lo ancho y largo de este mundo me ha tocado pelear con todas. Desde alguna que otra línea de código C++, que prefiero olvidarme totalmente, proyectos con Access, hasta proyectos con base de datos, muchos proyectos con Visual Studio. He hablado de Visual Studio y de Visual Basic y de la época en que tenía 3 disquetes, así que imagínense. He tenido la suerte de colaborar con los equipos de desarrollo de Visual Studio en Redmond, allá donde está Microsoft, con todos esos locos que andan por ahí. Así que te das cuenta. O sea, yo antes tenía pelo y todo. Y he colaborado con ellos sobre todo en armar muchas cosas que tienen que ver en la relación desarrollador-herramienta, herramienta-desarrollador. Claro, en el medio de toda esta historia, yo caigo a empezar a trabajar en Solid Quality Mentors, empresa dedicada fundamentalmente a SQL Server. Y fui un día y dije, muchachos, ¿y la base de datos qué? Muy cortito voy a hacer un resumen de una sesión que yo di en el ALM08, pero que no tuvo demos porque no nos alcanzó el tiempo. En Visual Studio 2005 hubo por ahí medio perdido una versión de Visual Studio for Database Professionals que pasó sin pena ni gloria porque la gente de SQL Server ni se enteró. En 2008 apareció y al muy poquito tiempo, y específicamente el día que dábamos el ALM08, se confirmó que el producto formaba parte de Visual Studio Professional para arriba y por lo tanto no había que pagar la licencia aparte. Esto quiere decir que desde hace 2 años, junto con cualquier Visual Studio que tengáis, 2008 para arriba, tenéis todas las herramientas para manejar todo el seguimiento de proyecto, código, etcétera, en SQL Server incluido. ¿Qué es lo que yo detecto? Tengo muchos colegas, amigos de en serio, amigos de esos que uno puede confiarle hasta la casa, que trabajan en esta empresa y que sé positivamente que no se animan a usar esto, porque están demasiado acostumbrados a usar Management Studio de SQL Server. También sé de otros que no están acostumbrados a usar Management Studio, no son de SQL Server, son programadores net. Pero claro, en Management Studio yo puedo ir y diagramar 3, 4 tablas, las relaciones, elijo las columnas como si estuviera en Access y me hago la consulta. ¿Está? A ver, ¿cuántos trabajan así? Bien, sin miedo, porque yo lo hago. O sea, a ver, vamos a ser claros, yo lo hago, ¿está? Me molesta muchísimo tener que ponerme a escribir un montón de líneas de código si tengo una herramienta que las escribe para mí. Pero lo que es cierto es que cuando quiero hacer un seguimiento exhaustivo de qué fui cambiando en cada versión, en cada cambio, en cada pase a producción, se hace mucho más difícil si tengo las cosas sueltas. Yo he trabajado remotamente desde hace muchos años, porque la gente con la que más he confiado trabajar siempre la tuve dispersa por varios lugares geográficos distintos, primero en Argentina y después en Latinoamérica, como claramente se habrán dado cuenta, ¿no? Y me llevó a pelearme mucho con que, ¿y por qué hiciste este cambio en la base de datos si no lo dejaste documentado? El problema eterno. Y el problema peor es, pero hicimos todos estos cambios de la base de datos y ahora ¿cómo lo llevamos a la base de datos de producción sin romper la base de datos de producción? Eso es lo que esta herramienta es capaz de hacer. Entonces la idea, en tu caso, que es el mismo que el mío, te aclaro, yo sigo haciendo lo mismo. Voy y hago la consulta en SQL Server. Aprendí algunas cositas al respecto. Me pego la consulta después y escribo de vuelta el código de otra manera, porque no siempre el asistente hace todo lo correcto desde el punto de vista del SQL Server. Quiero decir con esto que no te confíes 100% en lo que el generador de consultas dice, ¿sí? Hay ciertos truquitos de orden, tanto sea de las relaciones como de la manera de hacer las consultas de campos, que podrías mejorar. Pero así todo, lo que sí es cierto es que en un proyecto que necesito manejar muy controladamente, tener una herramienta que me permita vincular este código SQL Server con este tipo de actividad que tengo definido en mi proyecto, con esta tarea, o con este caso de uso, o con este escenario, es muy importante, sobre todo porque si lo meto en ese ciclo de poder manejar todo ese código fuente dentro de la administración de las tareas de mi proyecto, puedo caer en el testing, puedo caer en todo lo que son las pruebas conceptuales o unit test y puedo caer en mecanismos automatizados de lleve a producción. ¿Bien? Entonces, un proyecto de base de datos en definitiva es tener un script, agregarlo en Visual Studio
y a partir de ahí trabajar en un entorno de desarrollo que en algún momento determinado, desde ese proyecto que tengo ahí, lo puedo llevar a un entorno de preproducción. ¿Para qué? Para hacer todos los tests automáticos que necesite. ¿Quiénes trabajan con la herramienta de testing de Team System? Bien, estadísticamente significativo. Hace 2 años nadie levantó la mano. Necesito más manos. A ver, necesito más manos, ¿por qué? Porque el día que uno empieza a descubrir las ventajas que tiene hacer test en una plataforma de preproducción, no la quiere soltar más. Porque hay cosas como cambiar un procedimiento almacenado porque lo necesito en este código, en un sistema que tiene, no sé, 50 millones de líneas de código entre Transact SQL, Visual Studio y todo lo demás, me puede impactar en un montón de lugares y ni me entero. Y el testing en preproducción me permite automatizar el proceso de repasar todas las tareas que se tienen que hacer cada uno de los puntos y asegurarme que todo resulta coherente con lo que yo espero. Y además ahora tenemos la ventaja de que puedo hacer test visuales, tanto de web como de Windows Presentation Foundation. ¿Okay? Bueno, nada, me quedo haciendo el testing y dentro de ese testing yo puedo asegurarme también que mis códigos en Transact SQL están correctos. ¿Para qué? Para finalmente, a través de esa misma herramienta, poder llevar a producción sin ningún tipo de inconveniente. Esto significa encarar las cosas desde el punto de vista de base de datos de distinta manera. Por ejemplo, tengo que cerrarme Management Studio, ¿tá? Para hacer este tipo de cosas. Pero eso no significa que yo no pueda tener un Management Studio con mi base de datos de desarrollo, para hacer mis scripts, para hacer pruebas, etc. Pero esos scripts me los llevo a un proyecto específico dentro de Visual Studio. Entonces vamos allá, que es la mejor manera de aprender. Les juro que se veía mucho mejor cuando yo lo veía en mi pantalla. Acá quedó muy chiquito, pero bueno, no importa, lo vamos a manejar igual. Yo tengo acá un proyectito de una aplicación Windows con unas reglas de negocios y una biblioteca de clases que me sirve para apoyarme en todas las tareas que hago. No viene al caso. Lo que sí viene al caso es que en un momento determinado de la evolución de este proyecto, surge que hay que hacer algunos cambios en este sistema. Específicamente este sistema es el famoso y nunca bien ponderado Neptuno modificado, ¿sí? La base de datos de siempre, de toda la vida. No me fui con cosas raras. Entonces lo que dice es que tengo que hacer me piden un mecanismo de autofacturación. El mecanismo de autofacturación es una historia que me contó uno de los usuarios, a ver si podemos verla, que dice que, dado que el proceso es automático casi, porque es coger el pedido, ¿se acuerdan del concepto de Neptuno? Ah, eso te pasa, las canas las tienes por otros motivos, pero no por programación. Vale, Neptuno era una empresa que vendía productos alimentarios de distintas partes del mundo a distintas partes del mundo. Base de datos de ejemplo de Access 1.1 en adelante. Después Access 2 desapareció. En algún momento estuvo en SQL Server 7 y después también desapareció. Pero es muy buena porque conceptualmente es una base de datos muy chiquitita. Yo la vengo usando desde que tomaba madera como ejemplo. ¿Está? En ese proceso que tengo categoría, productos, clientes, empleados, transportes, pedidos. Se me acabó. ¿Está? Repito, categoría, productos, empleados, clientes, transportes, pedidos. Pero no llegó a la facturación. Lo que quiero hacer acá es empezar a avanzar en el camino de generar un proceso de facturación, pero que además sea automático. De manera tal de que un vendedor diga, este pedido lo confirmamos para el cliente, botón derecho, confirmo, y que el resto se haga solo. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, me define una tarea que es modificar la estructura de la base de datos para contener los resultados de la facturación. Desde el pedido necesito los datos de factura. ¿Okay? Luego, esto se quiere meter en un esquema de ventas. En lugar de ser todo DBO dentro de la base de datos, se pide que tengamos un esquema ventas para este tipo de cosas. ¿Para qué? Para poder ir empezando a separar un poco y ordenando adecuadamente mi base de datos. Y finalmente, de momento, porque solo incluye aquí las tareas relacionadas con base de datos, hacer un procedimiento almacenado que a punto de partida de un indicador de pedido, que es el número de pedido realmente, automáticamente se genere todos los datos de la factura en un procedimiento almacenado. ¿Está? ¿Está claro el panorama? Necesito entonces 3 tablas, porque hay un data más acá que no está puesto,
pero en la conversación con el usuario me faltó que además quiere las comisiones a los vendedores. Entonces necesito una tabla cabecera de facturas, una tabla detalle de facturas y una tabla comisiones. ¿De acuerdo? ¿Qué haría? Vengo acá, vengo al Management Studio, me creo el esquema, me creo las 3 tablas, establezco las relaciones y empiezo a hacer lo que necesite. Bien, no está mal, repito, no está mal hacerlo. Pero el problema es que no tengo control en este entorno. Entonces, lo que voy a hacer es venir a Visual Studio y decir en mi solution que voy a crear un nuevo proyecto, pero en este caso, el proyecto va a ser de base de datos, y eso está acá, y el proyecto va a ser con el asistente de SQL Server 2008, porque es más rápido hacerlo con el asistente, no es por ningún otro motivo, ¿eh? Entonces vamos a poner nombre de la base de datos. Tengo en la sala un amigo que conozco hace muchos años que viene de Perú y sabe por qué se llama Pachacamac, ¿no? Bien, vamos a ponerle esta... Listo. Entonces, eso no me importa. Yo puedo definir un proyecto donde solamente voy a modificar cosas de mis bases de datos, o inclusive puedo hacer un proyecto que modifique de mis bases de datos y agregue o modifique cosas de la máster. ¿En qué casos? No están acostumbrados a meter mano en máster, ¿no? Muy bien. Pero hay un caso que puede ser cierto, que es, por ejemplo, si quiero agregar mensajes de error personalizados dentro de mis procedimientos almacenados. Tengo que ir a la tabla correspondiente e insertarlos, entonces tengo que ir a tocar máster. ¿Está? Por lo demás, no toquen máster, ¿de acuerdo? Por favor, lo pido. Gracias. Bueno, no, si quieren tóquenla, me va a convenir porque me van a generar negocio, en definitiva, que tengan que ir a arreglarla, pero eso es otro problema. Yo puedo obtener y generar información estructurada por esquema o estructurada por tipo de objetos. Hay gente que se acostumbró a manejar esquemas y hay gente que se pierde. Lo voy a decir más fácil. Hay gente que viene de otro tipo de base de datos, que conoce primero el esquema, y hay gente que viene de Access y entonces se acostumbra a manejarse por tablas, consultas, procedimientos almacenados, etc. El que más les guste. Me importa lo mismo nada, da igual. Esto no le cambia nada a la historia. Configuraciones genéricas acerca de cómo quiero trabajar, parámetros generales de mi base de datos. Y acá le voy a decir que todas las tablas nuevas que quiero crear las voy a poner en el esquema ventas. ¿Se acuerdan que hablamos que tiene que haber un esquema ventas? Ya estoy cumpliendo una tarea. Bien. Ok, ahora, ¿este proyecto es para una base de datos nueva o es una base de datos existente que lo vamos a modificar? En este caso yo voy a modificarlo, entonces le digo sencillamente que me importe el esquema. No tengo ninguna conexión, entonces vamos a ir a buscar la base de datos. Pachacamac. Y si os fijáis, abajo tengo 2011, para llegado el caso, ya impactar con los cambios en la base de datos de producción. No sé si vamos a llegar a eso porque estamos un poco demorados en tiempo. Es más, ya tendría que estar terminando y recién empiezo. No importa. Me aguantan 10 minutos más, ¿no? Les aclaro, desde acá en adelante es diapositiva que dice que voy a hacer, demo, diapositiva que... y me puedo saltar las diapositivas. Lo que me importa es que se lleven claro el concepto de cómo se maneja esto. Bien, cosas que no voy a hacer pero que importan. Si quiero generar la base de datos desde cero en producción, necesitaría hacer esto, para que me traiga las declaratorias de la creación del archivo de log, de la creación de los tamaños de los archivos, etc. Si quiero crear una base de datos de cero, podría importar los permisos. Ojo con el tema de importación de permisos, porque si yo desarrollo en un entorno de desarrollo y mi entorno de producción no forma parte del mismo dominio, los permisos no me van a servir. Y voy a estar ensuciando la base de datos de destino con permisos inválidos. ¿Ok? Así que con esto hay que tener mucho cuidado. Vale. Sigo. ¿Cómo voy a hacer el deploy de este proyecto? Lo tengo aquí, en mi entorno de desarrollo, voy a escribir todo el código que quiera, etcétera, y en algún momento lo voy a instalar en producción o en preproducción. Ese es este deploy. Concepto fácil. Si estoy conectado al servidor de preproducción o de producción directamente en mi red, puedo impactar contra la base de datos. Pero lo más probable es que mi servidor de producción no esté en este entorno de desarrollo, sino que esté en otro. Entonces, lo que puedo hacer es generar un script para después voy y lo ejecuto del otro lado, o
generar un script e impactar una base de datos, porque eso sí lo podría llegar a tener. Mi entorno de desarrollo, mi entorno de preproducción y pruebas, que está en mi mismo dominio, y el entorno de producción real, que está en otro. Entonces, hago las dos. ¿Ok? En este caso lo voy a dejar acá porque esto va a tardar un poco menos. Y aquí podría seleccionar otra base de datos. Lo voy a dejar así porque después les quiero mostrar algo, que es que fácil que puedo cambiar esta configuración directamente en el script. Esto me va a generar alguna sentencia con este nombre, pero lo puedo cambiar en cualquier momento, a eso voy. Importantísimo. Backup de la base de datos de destino antes de hacer el deploy. Y con esto me aseguro que si hago lío, no pase nada. Cuidado con esta, porque esta lo que hace es destruir la base de datos y crear una nueva. Igual el backup se hace antes. Aunque acá vienen de arriba para abajo, se ejecutan de abajo para arriba. ¿De acuerdo? Listo. Y este señor entonces va a la base de datos y se trae todas las descripciones. ¿Está? Aprovechamos el momento para saludar al amigo Carl Sagan, que hoy cumpliría años, lástima que se murió hace 13 años, un genio de las ciencias. Listo. ¿Qué tengo? Tengo por esquemas divididos los objetos, fijaos que tengo DBO y ya tengo el esquema ventas. ¿Ok? En DBO tengo mis tablas, cada una de ellas con su script puro. Cuando digo puro es solo la tabla. Esto le da muchísima mayor granularidad a ese código. ¿Se ve el código? ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Lo mismo pasa aquí entonces con las keys. Tengo foreign keys y... ¿Dónde vamos? Y primary keys. ¿Está? Entonces, cada partecita de la tabla o de la vista está definida en un script aparte. Y esto ya me da muchísimo detalle en cuanto al código que yo estoy disponiendo. Pero, ¿trabajáis con Team Foundation Server en la parte de sus control? ¿Veis los más? Porque me está guardando o me está preparando este código para guardarlo directamente en el control de código fuente. ¿De acuerdo? Bien, es más, yo podría aquí perfectamente ya decir, esta es mi plataforma base. Entonces, vamos a proteger este código. Uy, ¿dónde está la ventanita? Qué chiquita que abajo me quedó. Chiquín. Vamos allá. Bien. Lo protegemos. Listo, porque ese código ya es el original y a partir de acá me quedan como versiones. Entonces resulta que ahora yo lo que tendría que hacer es crearme las tablas. En este momento tendría que estar por las preguntas, con lo cual no voy a perder tiempo en hacer los scripts de las tablas, los tengo acá. ¿Okay? Esto requiere un truquito, porque Visual Studio 2010 se puso muy sensible con el tema de arrastrar y soltar. Ya me quejé, pero no me llevaron el apunte para el Service Pack. Saben que salió el Service Pack 1, ¿no? Vale, por las dudas, yo insisto. No, no era Properties, disculpadme. Bueno, les cuento que el arrastrar y soltar todavía no lo arreglaron, pero ya se va a arreglar. En realidad, no sé si no lo hicieron a propósito, porque hay gente que hizo mucho lío con eso de arrastrar arriba el proyecto. Pero bueno, en mi caso me altera un poquitito la demo, no importa. Venimos acá. Entonces yo tengo en Schema Objects, esquemas, ventas, tables. Acá van mis tablas, ¿ok? Estaría acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces sencillamente lo que voy a hacer es, voy a buscar las definiciones de las tablas que tengo aquí y lo único que les digo que es interesante tener en cuenta es que si me traigo script de otro lado o lo escribo a mano en otro lado y después me lo traigo, es importante que se llamen así, nombre de la tabla .table.sql. ¿Ok? Para que el controlador de objetos de Visual Studio no se pelee con los objetos, sencillamente por eso. Entonces, estoy en tables y ahí lo pongo. Vale. Entonces, vengo a Visual Studio. Vamos a decirle que en ventas me muestre todos los objetos. Y aquí en tables, ven, tengo estos tres señores. Entonces, a estos tres señores le vamos a hacer including project. Automáticamente ya me los puso para agregar dentro del entorno del proyecto, ¿vale? Bien, más cosas. Más cosas son todos los índices que están aquí debajo.
mientras lo voy haciendo, que los voy a copiar adentro del lugar que corresponde, que sería keys, aclaro que lo que hice fue hacer todo con Management Studio y después, en lugar de impactar en la base de datos primero, me hice generar el script, trabajé con un diagrama, ¿está? Y corté la parte de los campos de las tablas y lo pegué en las tablas. Y las partes de los índices los fui agregando uno por uno. O sea, separé el código que se genera automáticamente. Venimos aquí, hasta aquí, y todo esto me lo llevo a su destino. Obviamente, esto lo estoy haciendo por hacerlo rápido, pero como os imaginaréis, lo puedo escribir aquí dentro de Visual Studio sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo mismo, vamos aquí, vamos a hacer un refresh, y todos estos señores. Bien. Ok. ¿Qué hice acá? Bueno, lo mismo que mostré antes. Generé los scripts, tanto de los índices que le corresponden, tanto las claves primarias como los foreign key, como de las tablas. ¿De acuerdo? Bien. Una cosita que hay que tener en cuenta, si hacéis esto que yo acabo de hacer, de copiar y pegar, que me di cuenta de casualidad precisamente armando esta demo, es que en las propiedades de los objetos, cada uno de estos scripts debe marcarse como build, como si fuera código de compilación de Visual Basic o de C# o de lo que fuese. ¿Okay? Entonces, las tablas lo hacen, pero resulta que por algún raro motivo, vamos a poner las dos ventanitas una arriba de la otra, por algún rarísimo motivo, los scripts de los índices que acabo de arrastrar, algunos los tienen y otros no. Eso me complicó cuando estaba armando la demo porque había cosas que no me parecían. Entonces, sencillamente, mientras se mantenga la misma configuración, el build action va a aparecer igual. Ahí cambió, entonces hasta ahí son todos igualitos. Listo, los cambiamos todos juntos. O sea, aseguraos que estén todos vuestros scripts con build. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué me queda? Me queda que tengo una base de datos acá en SQL Server, que es mi base de datos de desarrollo, no estoy hablando de la de producción, pero que en este momento debiera ser igualita a la de preproducción y la de producción, por lo menos en estructura, en datos, vayan a saber. Entonces, y acá viene la primera cosa mágica que tiene esta cosa que me gustó muchísimo cuando la vi, porque dije cuántos problemas y cuánto pelo hubiese mantenido en mi cabeza en esta época. Los schema comparations. Los schema comparations son objetitos que dicen, vamos a ver, voy a crear un esquema y me pregunta, ¿qué quiero comparar contra qué? Mi origen es este esquema que yo estoy armando. Mi destino es una base de datos que ya existe. Ok. Entonces, este buen señor me dice que aparentemente, en realidad no es aparentemente siempre, comparando base de datos con mi script o mi proyecto tiene algunas cuestiones de definición de la base de datos que están distintas. ¿Por qué? Porque cuando yo fui por el asistente pasé por una ventanilla que tenía un montón de casillas encendidas. Yo en realidad tendría que haber dejado esas casillas como estaban en mi base de datos original. Entonces, las opciones de base de datos son distintas. Yo no quiero que las cambie en este caso, entonces sencillamente le digo que haga un skip. Que se olvide esa comparación. Pero si vamos para abajo, voy a ir más rápido porque hay un montón de cosas acá, me encuentro con que hay 3 tablas que hay que crear. Porque yo las tengo en mi proyecto, pero no las tengo en destino. Y así va a suceder con todos los objetos. Estos son todos los procedimientos almacenados que ya tengo ahí. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer sencillamente es escribir las actualizaciones. No me deja. ¿Por qué no me deja? Vamos a ver. Debe resolver los errores de validación antes de que se escriban los updates. Vamos a la lista de errores. Ok. La tabla detalle de facturas tiene una referencia no resuelta a un objeto ventas. En mi base de datos de destino, yo no tengo el esquema ventas todavía. ¿Ok?
Podría haber hecho dos cosas, lo que pasa es que me salté un paso de la demo a propósito para recortar tiempo. Yo quería hacer esto primero, pero al revés, de la base de datos al proyecto. Entonces me hubiese, perdón, no, sí, bien digo, de proyecto a la base de datos. Entonces me hubiese dicho que me faltaba el esquema de ventas y lo podía haber creado en ese momento. ¿Está? Nada, como no lo hice, lo voy a hacer ahora. Entonces sencillamente vengo acá, si estuviera mi amigo Eladio Rincón acá, ya estaría abriendo una ventana de scripting para escribir algo. Pero yo no voy a hacer eso, yo voy a usar las herramientas que vienen con el producto y le voy a decir nuevo esquema. Nada, que es hacer el create esquema, ¿no? Pero yo así gano tiempo y no escribo tanto. Sería buenísimo que encuentre la ventana. Acá está. Listo. Ahora, la comparación me tendría que decir que está todo bien, pero no puede hacerlo porque establece la conexión a la base de datos cuando abro el esquema. Pero sí puedo hacer refresh. ¿Listo? Todavía hay errores de validación. Vamos a ver, ¿qué le faltó? No detectó que está el esquema, entonces tengo que hacer la comparativa de vuelta. Bueno, vamos a hacerla. Esta la eliminamos. Y esta es la parte donde la demo no funciona y todo queda trabado. Bueno, no se preocupen. Estas cosas se resuelven igual. Schema comparison. A la base de datos destino, ¿ok? Y hacemos el esquema. No. Bueno, pues nada, lo que tendría que hacer es hacer el create schema aquí para tenerlo listo, pero no me voy a preocupar mucho porque lo que yo puedo hacer acá, entonces, no lo voy a hacer en este caso, voy a hacer otra cosa, es impactar con estos cambios a través de este write updates contra la base de datos destino. ¿Sí? Tendría que levantar el script porque me olvidé de poner el esquema antes, pero no importa porque lo que también quiero mostrar es que algo parecido sucede si yo vengo aquí y digo, está más arriba, deploy. Perfecto, no tengo el esquema de nada, ¿ok? Bueno, voy a tener que hacerlo de vuelta, me van a perdonar, pero esto es un segundo, así que... El deploy lo que debiera hacer, en realidad, que no lo hace porque tiene el mismo problema del script, es que aquí debajo en el debug me genera los archivos de scripting para hacer todas las actualizaciones de la base de datos. ¿Está? Por eso precisamente quiero hacerlo de nuevo, porque si no vamos a perder la oportunidad de revisar todo eso. Ahora ya tengo el esquema creado, con lo cual... y de paso repasamos pasos. Me vas a engañar a mí. Si no lo saco de acá, estamos en problema. Momento. ¿Hice copiar y pegar en todos los casos? Sí. Tengo que sacarlo porque si quiero crear el proyecto con el mismo nombre no me va a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Nuevo proyecto de base de datos. De vuelta, ¿no? Un proyecto solo en mi base de datos, dejo la configuración como está y esto va a ventas, pero ahora cuando obtenga el script, eso ya va a estar creado. Importo de la misma base de datos de antes, ahora la tengo definida. ¿Por qué? Crear deployment, backup para guardarme todo lo anterior por las dudas y ya voy haciéndome el trabajito de las tablas. Gracias. Como no hice el check-in, me saltó con que del otro lado tengo un proyecto de este tipo ya armado, ¿sí? Schema Object, esquemas, ventas, tablas y acá van las tablas. ¿Sí? Y en keys van los keys. Esto es rápido. Me copio las claves. Ya, perdí la selección, disculpadme. Me copio las claves y las pongo en su lugar.
Con lo cual, truquito, excluyo la carpeta contenedora, le hago mostrar todo e incluyo la carpeta contenedora y ahí ya me incluye todo. ¿Está? Yo sé que las tablas están bien en cuanto a sus propiedades, pero probablemente los keys no estén bien, así que los vamos a revisar, sencillamente para asegurarme que estén todos bien. No quería abrirla. ¿Ok? ¿Ven? La única que está bien es la última primary key. No entiendo por qué hace esto, pero no importa. Si ahora hago un schema comparison, en teoría tendría que hacerlo bien, porque ahora ya no tengo la dificultad que tenía previamente de que me faltaba la definición del esquema, ¿está? Del proyecto a la base de datos, ok. Perfecto. Este, que es el de las opciones de la base de datos, sencillamente le hago skip. Y puedo actualizar desde aquí la base de datos. Punto 1. Vale. No lo voy a hacer, pero si fuera a ver un diagrama de la base de datos, creedme que las tres tablas están con sus relaciones, etc. Quiero ganar tiempo porque ya nos fuimos, totalmente. Si hago deploy de esto, más arriba, vamos, vamos. Esto lo que hace es generarme ahí, nombre de mi proyecto, SQL, debug, porque estoy en modo debug, y un pachacamacdb.sql, que es el nombre del proyecto con el script adentro. Entonces vamos a ver. Allá abajo, en SQL, vamos a hacer un refresh. Ven que hay un montón de cosas acá. Y acá tengo una variable, pachacamacdb, o sea que acá yo puedo cambiar el nombre de la base de datos que quiera. Configuraciones acerca de todos los parámetros que le corresponden. Y acá se está asegurando, por ejemplo, de que tenga los procedimientos correspondientes y toda la historia en la base de datos destino. La creación de la base de datos, la creación de cada uno de los objetos. O sea, es un script completo para llevármelo a otro lado. ¿De acuerdo? Y hay otro script de los updates. O sea, de los cambios que acaba de hacer este schema comparison. ¿De acuerdo? Con esto entonces yo tengo que, salvo porque este amigo me podría chillar por algo en Visual Studio, pero intentemos de que no, que este proyecto, así como está hasta ahora, si le hago un check-in, puedo vincularlo con crear el esquema de ventas y con modificar la estructura de la base de datos. ¿Y esto qué hace? Esto me está asignando estos segmentos de código, al igual que los segmentos de código de Visual Studio, de C#, de Visual Basic, de ASPX o lo que fuese. Este código es de esta tarea. Y hasta puedo decir en este momento que la tarea está completada. Y hasta podría en la protección de código asegurarme que se cumplan todas las normativas que el líder del proyecto le puso a mi proyecto dentro del Team System. Entonces el manejo de scriptings tiene exactamente la misma importancia, ¿está?, que el manejo que yo hago con el resto del código, sin ningún problema. Bien, vamos un poquitito más lejos. Nueva consulta. Esta nueva consulta, que se va a hacer sobre la misma base de datos, sobre la base de datos Pachacamac, lo que quiero hacer acá es escribir el procedimiento almacenado que me permita generar una factura a partir de la orden de pedido. ¿Está? No voy a escribirla. Es esta. Entonces, lo que puedo hacer en este caso directamente es, yo escribí mi procedimiento almacenado, y acá tengo, por ejemplo, que para probarlo necesito, y de pedido,
que va a ser el parámetro de mi procedimiento almacenado. Y por lo tanto aquí le voy a asignar un valor para poder probarlo. Nada, que aquí lo puedo ejecutar. Me desaparecieron los botones porque la ventana es muy chiquitita. Pero aquí puedo validar que todo el script que yo estoy escribiendo sea el correcto. Lo mismo que haría en Management Studio. Y hasta puedo probarlo. Vale. No tengo hecho. Entonces resulta que si no uso esto y no uso esto, este es el código, perdón, para arriba, este es el código de mi procedimiento almacenado, ¿cierto? Ok. Entonces, perfectamente, en el mismo esquema ventas, porque dijimos que toda esta estructura que yo estoy armando va a ir a parar el esquema ventas. En el mismo esquema ventas, en el mismo, ¿dónde está? Programmability, que estamos arriba, donde está por orden alfabético. En Storage Procedures voy y agrego mi procedimiento almacenado como si fuera exactamente igual que... vamos a ponerle generar factura. ¿Ok? Nada, que le pongo el código, ya sabéis lo que voy a hacer aquí, así que no tengo ni que decir nada. Y este, a su vez, cuando lo guarde, también lo puedo vincular a una tarea. Y así sigo hasta la eternidad. Pero ¿cuál es la gran ventaja de esto? Esto es arroba y de pedido, Hoy, ¿cómo estamos hoy? Eso me pasa porque me hicieron hablar más tarde, después me canso. Me quedo sin energía, ya está. Vale, ¿listo? Ok, si todo está bien, entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo un segundo cambio en mi esquema. Por lo tanto, si voy al esquema Comparison que tenía por aquí y lo abro, este señor... No, perdón, esto no lo cerré del todo, así que vamos a ver, ahora sí. En el esquema Comparison lo abro y fijaos que abre la misma ventana del principio como si creara uno nuevo, pero en realidad ya tiene todos los parámetros. Lo que hace es sencillamente confirmar que lo que quiero es reejecutar el anterior. Y por supuesto vais a encontrar que en la parte de procedimientos almacenados hay uno que está agregado en alguna parte. Ahí está el create, ¿ok? Mismo caso. Bien, hago el write, o, si os fijáis, tengo el export to editor, ¿ok? Este es el que podría usar para ir llevándome estos cambios de A1 a la base de datos de preproducción, por ejemplo. Este es el que se dispara cuando yo defino un test para que se genere ese script primero, para que lo pueda llevar a la base de datos de preproducción, antes de ejecutar la batería de test que quiero ejecutar en modo automático. ¿Bien? Bueno, más cositas, pero sencillamente les voy a comentar de qué se trata porque es muy útil para tenerlo en cuenta. Existen muchos casos en que yo necesitaría tener la posibilidad de hacer unit test. ¿Vale? Tengo unit test de base de datos. Están ahí. ¿Qué es lo que hacen? Llamar a procedimiento almacenado, puedo escribir una sentencia entera para hacer insert, para hacer cele, para hacer update, etc. Y lo que hace es compararme contra lotes de datos que yo tengo predefinidos. Pero esto es código. Vamos, sí. Directamente net. ¿Ok? ¿Contra qué base de datos lo voy a probar? Vale, contra esta. Y aquí puedo crear el script de lo que quiera. Fijaos que el script no es script en el más puro sentido de... Perdón, no es código Visual Basic en el estricto sentido. Hay un encapsulador de Visual Basic alrededor de esto que va a ejecutar este script transact SQL. Y ese encapsulador me va a decir, dependiendo del valor de return que yo le haga, si ese test es efectivo o no.
Lo que escribo acá adentro es Transact SQL. Esto es de resorte del DBA. Pero por otra parte, también puedo tener código para hacer, por ejemplo, en net, llamadas a ese código de Transact SQL. Vale, tenemos procedimientos almacenados larguísimos, no tenemos datos de ejemplo, porque la base de datos nunca fue utilizada, pero tengo un procedimiento que es tan grande, pero tan grande, que tengo que asegurarme que funcione. Para eso tengo otra herramientita acá, muy interesante, que es... ¿Dónde estamos? Ah, es que está chiquita la ventana. Vale. Cerramos la que no queríamos cerrar. Puedo generar lotes de datos, Data Generation Plans, en una o más tablas en simultáneo a través de esta herramienta. Esto lo que me permite es decidir sobre qué tablas, por ejemplo, vamos a excluir todas y voy a incluir la tabla comisiones solamente. ¿Okay? La tabla comisiones tiene datos como ser la fecha en que fue hecha la factura, el número de la factura, el código de empleados, el monto abonado y la fecha de último pago. ¿Sí? Para cada una de estas columnas, lo que hace es utilizar un generador para valores de esa columna. En el caso de las tablas que están relacionadas, fecha no es uno de ellos. Fecha simplemente, yo le puedo decir con qué distribución quiero las fechas, cuál es el valor mínimo y el valor máximo que quiero utilizar, cuántos van a ser nulos, si el campo acepta nulos, y distribución. Y hasta le puedo decir que nunca se repita. Para el caso de datos que vienen de otras tablas, lo que hace es directamente consultar valores que estén en esa tabla. Con lo cual, si yo genero el lote de datos aquí, esta solamente podría traerme el número de la primera factura que se generó, si ejecuté el procedimiento almacenado, que en realidad lo ejecuté una vez para probarlo, ¿se acuerdan? Es el único que puedo utilizar. Pero en realidad esto lo que me permite es ir generando lotes de datos de n, la cantidad que queráis. En este caso está diciendo que va a ser 50. ¿Ok? Pero yo le puedo decir que utilice, no sé, 1000, 50.000. En algún momento para una demo que hicimos el año pasado acerca de programación en NET, distintos mecanismos de acceso a datos, etcétera, generé 75 millones de registros. No pasa nada, se va a quedar pensando nada más, pero lo genera con tablas relacionadas, etcétera. Yo acá le puedo decir si hay tablas relacionadas, cuáles tablas relacionadas quiero utilizar, por ejemplo, clientes, y qué proporción quiero respecto de la tabla cliente. Entonces le puedo decir, quiero tantos registros en esta por cada registro de clientes, 700 a 1. Y así puedo establecer los rangos como voy queriendo tener la generación de datos completa para tener lotes grandes sin tener que hacer que nadie genere esos datos, porque van a ser valores aleatorios, pero según la dispersión que estoy asignando. Y por lo tanto puedo probar todas las veces que quiera. Recordad que estos Data Generation Plan, además, me permiten impactar sobre la base de datos de desarrollo y después volver atrás con los datos si quiero. Sí, tu pregunta. Hasta donde yo me acuerdo, hasta esta versión, ofuscar no, porque es para pruebas. Sin embargo, bueno, tendría que armarte un esquema completo para mostrarlo, pero yo puedo escribir un script para la parte de la generación de un dato en particular. Con lo cual, en lugar de decirle que utilice esa propiedad, le puedo decir, bueno, para este dato en particular quiero que utilices este script agregado en Visual Basic. Correcto. En ese caso lo que haces es llamar a esa función que te genera que utilizaría la misma ofuscación para que recibiendo de entrada un dato aleatorio te lo ofusque de la manera que quieras. ¿Sí? Sí.
También. Utilizar un script de base de datos y utilizarlo ya ofuscado, que es la práctica más habitual. No, perfecto, para eso estamos, para compartir información. Tiene una ventaja hacer lo que él dice, si lo que podés hacer es, en el momento de aplicar el script pretest, hacer el backup de la base de datos, con lo cual los datos están abiertos y tú los puedes ver, ¿sí? Para evaluar los resultados finales, haces un backup, ofuscas, ejecutas y vuelves el backup atrás. ¿Sí? O mejor dicho, haces el backup, ofuscas, ejecutas, evalúas resultados y vuelves el backup atrás. Eso sería lo ideal. ¿Okay? Vale, esto es lo que quería mostrar. Más preguntas. Volver atrás. En la ejecución, cuando tienes el Data Generation Plan y lo ejecutas, tiene un check para decirle que vuelva atrás. Además, no te olvides de una cosa. Cada cosa que este proyecto haga con la base de datos, primero hace un backup, porque yo se lo dije en el principio de la configuración. ¿Está? Y hace un full backup. Entonces, en el momento en que ejecuto el Data Generation Plan, inmediatamente tengo un backup atrás. Yo soy Daniel Seara. Me hago un backup y después empiezo a ejecutar igual, ¿eh? Te aclaro, por las dudas. No es la primera vez que me pasa que algo de esto automático no funciona. Pero la realidad es que entre el script que genera para hacer todo esto, lo primero que te manda es el backup database nombre de la base de datos. Tuc. O sea, te hace el backup, efectivamente. ¿Sí? Sin problemas. ¿Vale? Se pueden hacer muchas cosas manejando el código aquí. El único problema que esto tiene es que la gente no se termina de acostumbrar a usar Visual Studio como herramienta de edición de script. Sí. Uh-huh. Por un lado esto está como muy desacoplado, tenemos por un lado el versionado de los binarios, que le podemos poner el binario 5.1, lo que sea. ¿Hay alguna forma de versionar de la misma manera las bases de datos para saber, oye, pues mira, tengo aquí esta versión de mi producto, tiene esta versión y de alguna forma solo funciona con este versionado de base de datos? En realidad sí lo haces desde dentro de Team System. Cuando tú versionas un producto, un conjunto de código, en definitiva lo que estás haciendo es un branch o un label, depende de qué metodología utilices para hacerlo, dentro de tu código de Team System. ¿Vale? Como esto también te queda como código dentro de Team System, forma parte del mismo versionado, es automático. ¿Sí? Claro, el tema es que si lo proteges de entrada todo el proyecto, o bueno, desde algún momento que empieces a versionar bajo Team System, cada cosa que estés agrupando bajo cualquiera de las formas de etiquetado, branching, etcétera, que tengas, que te hace una versión, eso te incluye el script de la base de datos, tu código y tus binarios. Todos acompañan al mismo. Es más, si utilizas el motor de build te va a asignar un número de versión a todo ese conjunto como unísono. Y además dentro del source control te va a quedar guardado con número de versión, con lo cual tienes la historia. Si en algún momento, por tomar un caso cualquiera, yo tengo un cliente con la versión 2 y otro con la versión 3 y tengo que hacerle algo al cliente con la versión 2, yo puedo ir a recuperar por versión desde Team Foundation, mejor dicho de source control, ese original de 2 que me va a traer todo tu código más todos los scripts de esa versión de la base de datos. Lo que pasa es que tienes que hacerlo sinérgico. El problema es mantener eso estructurado. ¿Está? Para eso tienes que hacerlo así. Siempre. Claro, de vuelta, estamos en la misma. Me puede pasar que tenga un DBA haciendo un trabajo sobre una base de datos y el desarrollador net en otro. Y lo que termina pasando, sobre todo si están en habitaciones separadas, es que nunca se llevan bien. Existe el cliente de Team Foundation, sigue existiendo el cliente de Team Foundation, el provider, mejor dicho, para que Management Studio pueda relacionarse con el control del código fuente y hacer lo mismo que estoy haciendo acá. La única diferencia es que el código escrito solamente se protege. No tengo estas herramientas de alineamiento del código que estoy generando con la versión anterior, script de actualización, etcétera, etcétera. ¿Está? Eso sí, pero puedo venir como programador acá, obtener los scripts que me agregó el DBA en la base de datos y hacer este plan aquí. ¿Está?
mientras sea el mismo proyecto, me da igual. Todo este proyecto de Data Generation Plan yo lo puedo incluir dentro del pretest. O sea, en el pretest, en todas las configuraciones que le hago al pretest, una es ejecutar el Data Generation Plan tal, o ejecutar el conjunto de Data Generation Plan de este proyecto de base de datos, completo. ¿Ok? Hay que pensarlo de otra manera, porque no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero sí se puede. Y lo que es mejor es que si mi base de datos necesita ciertos datos, por ejemplo, nuestra famosa tabla de configuración del sistema, que tiene por cuánto cuenta, cuánto vale el kilómetro recorrido, etcétera, etcétera. Son datos que van con la base de datos. Yo los puedo incluir en este script, porque en ese plan de generación de datos le dejo que incluya los datos que a mí me interesa que se mantengan en la base de datos original, y cuando se ejecuta el script de creación de la base de datos en el setup de mi aplicativo, se crea la base de datos y se insertan todos esos datos ya automáticamente. Lo hace la herramienta directamente. ¿Okay? El create script, el task generate script de Management Studio es capaz de llevarme el script completo a la base de datos. El de este hace lo mismo más los datos que yo le diga. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien. Pude dar la sesión completa, porque la otra vez di la parte teórica nada más. Nada, tengo la buena costumbre, así que la voy a respetar. La base de datos original, con la que hice esto, más todos los scripts, más este proyecto de base de datos, lo voy a poner en alguna parte, probablemente en mi blog, y seguramente la gente de Microsoft lo va a querer publicar junto con la presentación, así que también va a estar ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias.